¿Qué van a llevar, güey? ¿Nada más? Sí. Sí, porque los dulces y el refresco van a venir a sacar porque van a tirar aquí. ¿Ya? ¿Va? ¿Ya? No sé, Coba no nama ko kapag po sa sofa. Sali siya si Busca. Ko. Anak para siya. Aunque ya han compartido sus vidas un tiempo considerable, ¿quiere decirle algo, recomendaciones? Quand we sunt no pot sin poncho, pues no tacan que el mundo dirá usted. Ya para adelante pues ya pasaron así. ¿Ya? ¿Quieres decirle algo a la señora? Pues qué man canto me quitas que qué maltratos como canto. Sí. Bueno, usted papá, entrégueselo. Dígale que le haga todos los días tlaxcali totonqui, por lo menos. Pero a veces quedan flojas. Oh, pues dice lo que quiera. Nada más toquen sacar que ten falta consistir ahí. Ahora me Falta meta. su gana, guame, porque no una chance. No más que matan a chiles que no. Pues no hace más que matar.
No me gusta soltar canción. Ya, porque te puede estar un caratazo allí, A ver. ¿Ya? Bueno, pues en adelante, pues ya sabes, muchachos, que hay que levantarse temprano, el aceite, el pan, la leche, el frijol, la luz, el teléfono y tanta cosa. Pues bueno, por el lado derecho, ponte. Lado derecho. Ponte listo. Siempre cuando escribe dice, soy derecho, el zurdo con esto. Bueno. Bueno, yo les doy la bienvenida, muchachos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vénganse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Vamos a pedir la gracia y la bendición para Alfonso Miguel, para Sandy y Alejandro. Vamos a pedir la gracia para los padrinos, Martín, Soledad, familiares, amigos, invitados, diciéndole a Diosito: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Alfonso, Miguel, Sandy y Alejandro, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesa, con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes.
persigamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Siéntense. Sandy, es un día bonito, especial. Ustedes lo planearon. Este día se van a unir delante de Dios 11 de diciembre del año 2024. Esto que no solamente quede escrito aquí en un papelito, sino que se grabe ¿dónde? Aquí en la cabeza y aquí en el corazón, que en breve van a decir: sí te quiero, y voy a estar contigo en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Amarte, respetarte todos los días de mi vida. Esto que se quede grabado también aquí y aquí en el corazón. Que no sea solamente unas palabritas, porque ustedes saben muy bien, ya han compartido sus vidas un tiempo considerable. Y a veces hay corajes, hay pleitos, hay alguna mala palabra y en algunos casos, un coscorrón. Y eso no es bueno, ¿de acuerdo? Siempre siéntense a platicar, siempre pónganse de acuerdo. Cada uno de ustedes tiene su deber, su compromiso ya bien definido, ¿sí? Yo siempre les estoy diciendo: ¿a quién le toca lavar la ropa? ¿Te viste? Ya ni que te digan: no, pues le toca a Alfonso que lave la ropa. Ya dijiste: a mí, ¿de acuerdo? ¿A quién le toca la comida? Mira, ¿la viste? Ya sin que te manden, pues sí, yo voy a dar de comer. Ni modo. ¿A quién le toca? Mira, ya llegó el recibo de la luz, 3,500. ¿A quién le toca? ¿Ya viste? ¿Ya para qué? Le andamos haciendo el cuento, ¿verdad? No hay lechita, no hay frijol, no hay arroz, no hay aceite. Hay que pararle, a ti te toca. Por eso, échale todas las ganas del mundo. Aquí venimos a decirle a Dios que le vamos a echar ganas, que vamos a vivir juntos, que no sea solamente un simple trámite, ni un gasto excesivo, sino ante todo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la felicidad siempre. Yo ya les he dicho que siempre platiquen, dialoguen, pónganse de acuerdo para que no haya malos entendidos, ¿de acuerdo? Y que no se les olvide, antier la confesión, que me comprometo, que está presente aquí, no lo puedo decir aquí en público, pero ya platicamos, ¿a qué me comprometo contigo? Yo también me comprometo a que esto que esté en la vida ordinaria, porque es vida ordinaria, todos los días por la señal de la Santa Cruz, sabemos, me comprometí, te dije, te acuerdas, y siempre adelante, luchando, perseverando, hasta que Diosito diga: se acabó la luz de este mundo para mí. Así que enhorabuena, pues
Alfonso, Miguel, Sandy, disfruten la fiesta, pero recuerden que el día de mañana, por la señal de la Santa Cruz, Tlaxcala y Totonqui, chirmole, huevo frito, ni modo, es lo que nosotros vivimos aquí en el medio. En cambio, si tú fueras abogada, doctora, ¿verdad?, maestra, por la señal de la Santa Cruz, va a venir la sirvienta, hay que haga las cosas, hay que tener de almorzar. Yo ya me voy a la oficina, yo llego. No es así el caso, ¿ves? Por eso, échale ganas, platiquen para que no haya dificultades en su pareja, en su matrimonio, en su familia. Dios los bendiga. Alfonso, Sandy, les pregunto, oigan bien, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. Bueno, ¿están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios, oigan bien, aquí entre paréntesis, responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí, estoy dispuesta. No te pongas nervioso porque es un momento bonito. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Pégate. Dile yo. Yo, Alfonso Miguel Santos, te acepto a ti como esposa, Sandy Alejandro Vargas, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Sandy Alejandro Vargas, te acepto a ti, Alfonso Miguel Santos, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor bendiga, el Señor confirme en su bondad este consentimiento que se acaba de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así manténganse unidos. Arroz, anillo. El lazo, levanta toda la canasta. Levanta toda la canasta. Que el Señor bendiga este lazo, los anillos, las arras, la vela, la palabra de Dios que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dale el anillo de ella. A él, de ella. Agarra el anillo. Dame tu mano, este dedo. Agárrale aquí con tu otra mano, así. Eso. No tengas miedo. Dile su nombre. Sandy Alejandro Vargas, Sandy Alejandro Vargas, recibe este anillo como signo de mi amor y que te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale. Ahí. Así. Alfonso Miguel Santos, recibe este anillo como un signo de mi amor y que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pongan sus manos así. También.
Sandy Alejandro Vargas recibe estas jarras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Alfonso Miguel Santos, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y de los bienes que vamos a y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Nos ponemos de pie todos y un aplauso fuerte para esta pareja. Decimos cantando, te rogamos, óyenos. Para que Alfonso Miguel, Sandy y Alejandro, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Una plegaria también para los papás de Alfonso Miguel. Oremos. Para la mamá, para el papá Sandy Alejandro Vargas, oremos. Por los padrinos de velación, Martín Martínez, Clemente, Soledad Díaz Ortiz, oremos. Por todos nosotros, amigos, familiares, invitados que hoy comparten esta alegría, esta felicidad, este enlace matrimonial de Alfonso, Sandy y Alejandro, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos esposos, Alfonso Miguel, Sandy y Alejandro, y aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes unirse con el sacramento del matrimonio,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso con todos los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: quien pueda hacerlo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios, sacramento de nuestra fe. Paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros aquí reunidos, que acompañamos a Alfonso Miguel Santos, a Sandy Alejandro Vargas, en su enlace matrimonial. Pedimos también por sus padrinos, Martín Martínez Clemente, Soledad Díaz Ortiz, familiares, amigos, papás de los contrayentes, así también con la Virgen, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agarra la velita con la muchacha, agarra la velita con la madrina, al revés, con la otra mano. Diosito, sube la vela. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna.
Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor Alfonso Miguel y Sandy Alejandro, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente vamos a decir amén. Alfonso, Sandy Alejandro, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Amén. Amén. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe y descienda. Persigamos todos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Apaga las velitas. Retírenles el lazo. Saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life will never be the same after that day. Fingers and you stay. I don't ever wanna be alone again. In spite of all, you're my best friend. Makes me want you even more. If you want to, I'm up for a kiss. I know it's tough. Don't let anybody tell you you're not enough. There are days when we all feel like we're messed up, but we know that we're all diamonds in the rough. In spite of all, we are all we got. After that day, you wrap me around your fingers and you stay. I don't ever wanna be alone again. Despite all, you're my best friend.
¿Está con la cámara?
¿Dónde están en el estaba tu padrino usted. La camática, no nos sacan de ventilador. Ya ahorita más te chico. Ya está más que ya. Vale, Poncho, miel. Allá mételo. Cuida más para la... ¿Allá al fondo? Para acá. ¿Qué casa pequeño? Cuida. Edwin, compadre, Edwin. 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 Yo no pero neca, Cami, ¿cuál es que yo voy a más color?
muchos invitados y Yo que más Muito invitados para que chegar no projeto. Para contar com o pessoal. Чита, мой мастер есть, он не дал смотреть.
Otro.